Capítulo 6. Pequeño héroe versus reino muerto. Id ya. Una chica llegó atravesando el espacio con un grito mucho más alegre de lo que parecía justificado por la penumbra subterránea. Su equipo brillaba y en su mano había una espada que parecía contener la luz del sol. Estaba en una cripta a gran profundidad, en algún lugar que podría haber estado en cualquier parte del mundo de las cuatro esquinas. El miasma remolinado, la niebla, no eran nada comparados con los de la superficie, pero las paredes y el piso estaban cubiertos de carne terrible y podrida. La forma en que la sustancia palpitaba, casi imperceptiblemente, sugería que este podría ser el interior de alguna criatura viviente. Seguramente nadie adivinaría que esto estaba directamente debajo de los picos montañosos conocidos como Nido del Guaíbar. Pero la chica de cabello negro, la heroína, miró a su alrededor y luego declaró: «Parece a salvo». «No me importa lo seguro que sea, no creo que apruebe que te abalances», se quejó una luchadora que la siguió, aunque sonó galante al hacerlo. Finalmente, llegó una mujer joven que sostenía un bastón, una sabia, que caminaba sin mucha confianza. «Usamos mi bola de cristal para comprobar que era seguro», en su mano sostenía una gema preciosa, que ahora arrojó en su bolso como un juguete con el que estaba cansada de jugar. De todos modos, fue un gran golpe de suerte que obtuviéramos ese pergamino de la puerta. Y que tenía estas coordenadas escritas. Heroína pateó la carne a su alrededor como un niño pateando una serpiente que habían encontrado en la hierba. «Me pregunto quién construiría un lugar como este. En una vieja canción, sería un mago antiguo o algo así, pero hay muchas personas en este mundo que se mantienen calladas de sí mismas y sus habilidades». Santa de la Espada miró a su alrededor, frunciendo el ceño. Era un lugar muy inquietante. Ya estaba acostumbrada a las mazmorras, pero eso no significaba que se sintiera cómoda en ellas. Cualquiera que sea el caso, significa que había en este mundo un mago con un verdadero don de previsión, señaló Sabia. «Un mago incluso mejor que cierto alguien que conozco», dijo Heroína, asintiendo con la cabeza enfáticamente. «Tenía 4 o 5 pergaminos de puerta, pero si no sabías las coordenadas, no eran de mucha utilidad. Pero si hubiera alguien que hubiera sabido desde mucho antes el peligro que le sobrevendría a este mundo». «El mundo de las 4 esquinas es un lugar grande, ¿eh?». «Supongo, pero lo que importa es dónde estamos y qué estamos a punto de hacer», respondió Sabia, su expresión inmune ante la broma de Heroína. En cambio, comenzó a sacar artículos de su bolso, más de los que parecía que debían caber en una bolsa de ese tamaño. De hecho, la bolsa en sí parecía surgida de la nada. No eran exactamente elementos que ya había preparado específicamente para esta aventura, pero las cosas se acumulan cuando uno viaja. Fue maravilloso tener excelentes artículos a mano. «Comenzaré los preparativos», dijo Sage. «Entendido», chilló Heroína. Había pociones, por supuesto, junto con todo tipo de brebajes secretos para mejorar las estadísticas. Estaba la poción de fuerza sobrenatural, que otorgaba temporalmente un poder casi similar al de los gigantes que habían liderado las tormentas en la era de los dioses. Y una decocción de invulnerabilidad que otorgaba resistencia a prácticamente todo tipo de hechizos, aunque solo por un tiempo muy breve. Había una poción de torbellino que le daba a uno la agilidad de bailar por el cielo como un viento de colores, un lector de mente, que otorga la capacidad de percibir los pensamientos de quienes te rodean. Y luego, el agua bendita de la Valquiria, la diosa de la batalla, que podría otorgar las bendiciones de los dioses simplemente bebiéndola. Había un pergamino mágico que mostraba el camino a tu destino desde donde estuvieras, y otro que te avisaba de cualquier trampa o peligro en el camino. Y había productos horneados, que se dice que alguna vez fueron el alimento de los dioses, que solo se le permitió hacer a la familia real de los elfos nobles. Además, provisiones adicionales, otorgadas después de la súplica a los dioses, que otorgaban la vitalidad de un héroe. Había muchas otras cosas, también, tantas que nos quedaríamos sin papel si intentáramos enumerarlas todas. Cada uno tenía su propia leyenda, cada uno algo que el aventurero promedio no podía esperar ni siquiera ver en su vida. Para comprar cualquiera de estos artículos en el mercado, si alguna vez apareció alguno, se necesitaría suficiente dinero para comprar un barco de guerra. Y estas jóvenes pasaron por cosas como el agua, hizo de ellos su pan de cada día. «Horriblemente conveniente», dijo Santa de la Espada, arrojando a un lado una botella vacía. «Solo apesta lo corto que es el efecto. Tenemos mucho más. De hecho, empiezas a cansarte de estas cosas, incluso si son deliciosas», dijo Heroína. Luego exclamó: «Oh, sí». Y sacó su condimento favorito de su bolso. Era un polvo, parecido a la sal,
pero en el momento en que salió del frasco pequeño, brilló de la manera más hermosa. Esto, lo creas o no, era una especia mágica, y proporcionaría el delicioso sabor que ansiaba su dueño. No era mucho, solo algo pequeño, pero... esto realmente hace la diferencia. Oye, ¿te importa si me quedo con algo? Obtuvo críticas muy favorables de las 3 mujeres. Sabia consiguió su comida un poco más tarde que las demás, retrasada por todos los pergaminos que tuvo que leer. A pesar de su apariencia desamparada, Sabia tenía un apetito fuerte, y Heroína se preguntó si quizás esa era la razón por la que Sabia estaba mucho más desarrollada que ella. O tal vez estaba usando algún tipo de hechizo mágico secreto, pensó Heroína, lamiendo las migajas de la golosina horneada de sus dedos mientras las demás pasaban el condimento. Puedes usarlo para hasta 10 comidas al día, así que cada una de nosotras puede tener algo para condimentar nuestro desayuno, almuerzo y cena, dijo Heroína. Eso probablemente no sea suficiente para un rea, comentó Sage. Pero tú no eres un rea, ¿verdad? Dijo Santa de la Espada. Sabia respondió solamente. Jejeje. Ella es un verdadero misterio, dijo Heroína. Fue una pequeña charla agradable, pero demasiado breve para hacer algo más que eso. Hicieron una revisión rápida de su equipo, y luego Heroína exclamó. Está bien. Y se puso de pie de un salto. Ahora todo lo que tenemos que hacer es salvar el mundo. Sonaba como si alguien se dirigiera a su primera aventura. Párrafo. Daemon. Crea. Cada vez que el viento de colores soplaba a través de la habitación, las paredes sobrenaturales de la mazmorra estaban pintadas con sucia sangre demoníaca. ¿Qué era esto que viajaba tan rápido, más rápido que el sonido? ¿Fue el viento, un torbellino, un viento abrasador? Cualquiera que esperara para averiguarlo se dividiría en dos. No importa que tan lejos esté, el viento podría participar con una acción menor, y en su siguiente acción importante golpearía. Un arma absoluta que atraviesa las capas del espacio. Cualquiera que sobreviviera a su ataque fue cortado por la katana que lo siguió. Se movieron como una tormenta eléctrica por un campo abandonado. Estas turbas de demonios no pudieron frenarlos ni por un segundo. Eso no les impidió intentarlo, por supuesto. Desde cada sombra que surgieron, desde todos los ángulos que atacaron, derramándose, mostrando los colmillos, buscando robarles la vida a las chicas. Pero, ¿los dejaría la veterana Santa de la Espada? Ah, esa era otra historia. La sombra a tus pies. Sabia arremetió reflexivamente con su espada de fuerza mágica, dando un solo golpe decisivo. El estertor de la muerte del demonio de las sombras que había intentado colarse entre ellos y atraparlos desprevenidos ya estaba detrás de ellos mientras avanzaban. Adelante. El pergamino que habían abierto les mostró el camino, y sabían dónde estaban ubicadas todas las trampas. La bendición de la diosa no podía llegar al corazón profundo de esta oscura fortaleza, pero estas aventureras no eran tan suaves como para que eso fuera suficiente para bloquearlas. Precisamente por eso la diosa, gobernante de la justicia, había elegido a esta heroína para recuperar la corona. La oportunidad de ser su campeón habría sido un honor para cualquier aventurero. La leyenda que tallaron se convertiría en escritura para otros aventureros, no había duda. Al pasar la enésima intersección, Heroína vio un destacamento enemigo que se acercaba por delante. «Oh, aquí viene un grupo serio», gritó. Sobre ellas vinieron criaturas fuera del pozo como si vinieran de una pesadilla. «¿Cuál es el plan?», preguntó Santa de la Espada, trotando hacia Heroína con la espada en la mano. Dijo Heroína en voz baja. No es que no estuviera segura. Los monstruos daban miedo, sí. Pero en realidad no la molestaban demasiado. Ella podría simplemente cargar hacia adelante y abrir un camino. Sabía que ese era su papel. Pero eran 3 peleando, y muchos más detrás de ellos. 3 cabezas eran mejor que una. Quería conservar mis recursos, dijo Sabia, levantando su bastón. Pero el tiempo es corto. Está bien, tómalo. No aflojaron el paso cuando Sabia entonó 2 palabras, luego 3. Ventas, Semal, consiguió. Vientos, por este momento, convergé. Al instante, el impulso del ejército de demonios que se aproximaba disminuyó. Las criaturas en sus decenas y en sus cientos, pero no en sus miles, no había tantos como esos, arañaron el aire, agitaron brazos y piernas como si se estuvieran ahogando.
No importaba si tenían alas. Esto fue flotar. No funcionó como un vuelo ordinario. Una vez que los demonios quedaron atrapados en el aire, Sabia pronunció sin piedad su siguiente palabra. Restringitur. Extingue. Entonces el viento mostró sus colmillos. Los demonios, habiendo sido elevados a un lugar alto, de repente se encontraron nuevamente en las garras de la gravedad y fueron aplastados contra el suelo. Como dijo la gran sabia que una vez trajo un vuelo completo de dragones del cielo, empuja a un dios desde un lugar lo suficientemente alto, y si puede morir, morirá. En cuanto a los dioses, ciertamente iba dirigido a los demonios. Esos antiguos sabían de lo que estaban hablando. Se rió Heroína. Corrieron por el sendero, sembrados de cuerpos estallados como frutas maduras, sin nada que los detuviera. Sin embargo, esperaba más de ellos, dijo mientras corrían de una cámara a otra, de una pelea a la siguiente. Había estado imaginando que el escondite secreto de los cultistas malvados estaría repleto de monstruos. Prácticamente se sintió aliviada de que este no fuera el caso. Nuestros oponentes también deben dividir su fuerza de combate, dijo Santa de la Espada, corriendo a su lado. A pesar de haber librado una serie de batallas, ni siquiera había sudado. Heroína estaba casi envidiosa de su increíble amiga, casi sintió que podría haberse enamorado de ella. La estrategia de la ola humana solo funciona si puedes traer las fuerzas necesarias para actuar en el momento y lugar donde se necesitan, continuó Santa de la Espada. ¿Qué significa? Es decir, si puedes hacerlo, no es solo gracias a tus soldados, sino también a todos los que fabrican las armas y provisiones, a todos los que los transportan y a todos los que planean la operación. El rey hizo su parte. Y los aventureros también. Y muchos otros, añadió Sabia. Ella agregaría cualquier cosa, si eso tranquilizaba a Heroína. «Guau, supongo que no podemos perder», chilló Heroína, y luego se obligó a sonreír. Santa de la Espada y Sabia sintieron. Las dos lo sabían. Sabían que esta chiquilla hablaba tanto para sí misma como para ellas. Era hora de que la heroína hiciera su parte. Su parte, 2 palabras sencillas, pero una carga tan grande. Aunque es posible que las masas populares nunca lo piensen. Salvar el mundo no era un deber que nadie debería tener que asumir solo. Sí, todo el mundo está haciendo todo lo posible por nosotras, dijo Santa de la Espada. Y así haremos lo nuestro, asintió Sabia. Harían todo lo que pudieran. Con las palabras de sus amigas para animarla, Heroína dijo. Seguro que lo haremos. Y sonrió. Párrafo. Cuando derribaron la puerta, van, y entraron en la gran sala, parecía estar llena de toda la oscuridad del mundo entero. Cosas que alguna vez habían sido personas estaban esparcidas, siendo absorbidas lentamente por las pulsantes paredes de carne. Las paredes subían y bajaban ligeramente con cada latido, y Sabia finalmente encontró la conclusión ineludible. Toda esta mazmorra debe ser una especie de cuerpo nuevo. Y así es, dijo una voz escalofriante que resonó en la oscuridad. Esa cosa no es de este mundo, pensó Heroína. Era obvio por el aire que llenaba la habitación. Hacía demasiado frío aquí para que ningún humano pudiera sobrevivir. Estoy impresionado de que hayáis llegado tan lejos, héroes. En el otro extremo de la habitación había un altar, o tal vez un trono, o tal vez una especie de horca, fue difícil decirlo. La oscuridad se retorció allí en forma de seres humanos. Y había un mago, su bastón erguido brillaba como una joya, su ropa era tan oscura como si usara la noche misma. Sin embargo, su rostro era inhumano. Parecía más una calavera blanca y opaca. Un lich o un white, tal vez, alguien que a través de la práctica de la magia continuó aferrándose a este mundo incluso después de la muerte. Esperaba vuestra llegada, pero llegáis temprano. Sí, 20 veces antes de lo que esperaba. Su voz sonó como viento seco, soplando a través de las ramas de un árbol muerto. Ningún ser vivo podría hacer tal sonido. Incluso enfrentada a esta terrible voz, Heroína solo resopló y sonrió. 20 años, 20 meses, 20 semanas, 20 días, 20 horas, 20 segundos. No importa, ¿a quién le importa su tonta predicción? El rey no muerto volvió sus ojos pálidos, como llamas blanquiazules, hacia la espada de la leyenda, que brillaba con un brillo suave como el primer amanecer, y agitó la mano. Para ser claros, no tengo ningún interés especial en destruir el mundo ni nada por el estilo. Eso dices, mientras intentas voltear el tablero, respondió Sabia. Su voz siempre era tranquila,
casi indiferente, tanto que incluso su amiga heroína no siempre estaba segura de lo que estaba sintiendo. Pero Hiro reconoció el tono frío de su voz. Eso significa que está totalmente enojada, pensó. Sí, porque cuando lo haga, esta tierra se convertirá en una esquina. El rey no muerto se acomodó en su trono, aparentemente sin darse cuenta del estado de ánimo de Sabia. Desde una esquina del mundo de las 4 esquinas, se podrían ver 3 lados, más allá del tablero. Uno podría caminar por los planos, en otras palabras. El rey no muerto habló de las alturas de los logros mágicos, pero el tono de Sabia no cambió. Matarás a innumerables personas haciendo esto. Muchos ya han muerto. Gente a la que nunca podremos recuperar. Todas las cosas que viven morirán, dijo el rey no muerto como si entendiera todo en el mundo. Como para decir que, habiendo entendido estas cosas, eran desechables. Me temo que no podemos permitirlo, respondió Sabia rotundamente. El mundo es demasiado vasto para que afirmes que conoces a todos los que viven y a todos los que mueren. El mundo del que afirmas no tener necesidad es tan lamentablemente pequeño. Los dos, que debieron estar entre los principales usuarios de hechizos de todo el mundo de las 4 esquinas, se miraron a los ojos. Una batalla entre magos se lleva a cabo con palabras, lo que significa que, a su manera, ya era un intercambio de hechizos. Los magos de antaño podrían haber extendido cartas cubiertas de temibles hechizos ante ellos, pero ni Sabia ni este nigromante habían alcanzado aún tales logros. Uno dijo que tales logros no eran necesarios, mientras que otro dijo que era el mundo lo que no era necesario, si su sacrificio podía impulsarlos a esas alturas. Incluso sin más palabras, el curso de esta batalla fue claro como una llama ardiente. Esto es tonto, dijo Heroína, que había estado escuchando en silencio, pero ahora, finalmente incapaz de soportarlo más, habló en apoyo de Sabia. Sabía que no deberíamos habernos molestado en escucharte. Deberíamos haberte cortado en pedazos. Oye, es de buena educación escuchar las últimas palabras de una persona, dijo Santa de la Espada, como si reprendiera a la joven, bueno, no realmente como si lo fuera. Lo estaba. No puede esperar mucho más, considerando que hemos venido a matarlo. Esta es la parte en la que se supone que el villano dice que al menos te perdonaré la vida o te haré la mitad del mundo, o algo así, ¿verdad? Excepto, supongo que esa sería nuestra línea ahora. Heroína se rió a carcajadas, y Santa de la Espada solo pudo encogerse de hombros. Era cierto, eran ellas las que habían asaltado el lugar y su enemigo el que estaba a punto de morir. Habían venido a matarlo. Ni más ni menos que eso. Estaba claro quién tenía la ventaja aquí. Los dedos del nigromante crujieron levemente mientras agarraba su bastón. Había eliminado a los Wyvern de este nido, había preparado el ritual, había creado el ejército de no muertos, había concebido e implementado toda la trama. Que el ritual en el que había vertido todo su orgullo fuera descartado como tonto, bueno, naturalmente, estaba enojado. Por todas estas razones, Sabia se sintió obligada a decir: buscas volcar el tablero y apuntar al más allá con un trozo de carne muerta. ¿Y por qué? Porque no podrías llegar allí con tu propio poder. Eso es lo tonto. Por eso, alguien que ya había volado más allá del tablero lo había visto todo. Un regalo de ese mago, combinado con los turbulentos destinos de muchas y varias personas, había llevado a este momento. Todo era una cadena de causa y efecto. Estoy segura de que piensas que eres muy inteligente, pero creo que sé lo que diría ese dios maligno y maldito. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sage. Tus planes no son perfectos ni decisivos. Estas palabras parecieron dar el golpe crítico. Pensé que tal vez os haría inmortales, para poder pasar la eternidad humillándoos para pasar el tiempo sin fin, Sram. Una sombra se elevó ante ellos. La sombra de la muerte. El terrible maestro de la mazmorra que asaltó el mundo de las 4 esquinas. Pero veo que sería mejor colgar vuestras cabezas cortadas de un poste. Inténtalo. Gritó Heroína. Estoy lista para ti. La batalla comenzó. Párrafo. Los hechizos volaron, la luz brilló, la vida y la muerte se entrelazaron. Decir que fue una batalla que abandonó la imaginación, bueno, esa sería la salida más fácil, pero anhelo tu indulgencia mientras intento describirla. Fue una batalla que abandonó la imaginación. Fue Sabia quien dio el primer paso. Silam, Carbunculus, consiguió. Piedras de fuego, descended de los cielos. Una lluvia de meteoritos apareció cerca del techo de la gran sala, lloviendo.
Mientras un cometa tras otro se estrellaba contra el suelo, arrojando llamas, Santa de la Espada y Heroína cargaron directamente hacia adelante. La espada de Santa de la Espada no pudo alcanzarlo. ¿Pero a ella le importaba? La espada de Heroína, la espada brillante del sol elevada por encima de su cabeza, era lo que realmente importaba aquí. Sin embargo, su movimiento fue ligeramente más lento de lo que debería haber sido. Fue solo cuestión de un segundo. El más pequeño de los hechizos de aguante. Sangre a arena, carne a piedra, alma a polvo. Heroína sintió la terrible comprensión por todo su cuerpo. Fue una maldición de petrificación. Apretó los dientes y trató de salvarse del frío penetrante en la espalda. Santa de la Espada se lanzó hacia adelante para proteger a Heroína en caso de que llegara el momento en que ya no pudiera moverse. «Eres un dolor en el cuello», gritó, y del suelo emergió una montaña de espadas, un bosque de espadas. Era un muro de espadas. Todo lo que chocara contra él se haría pedazos. «Haré todo lo que pueda, para seguir adelante». De hecho, ese era el orgullo de un guerrero humano. Sin dudarlo un momento, Santa de la Espada se lanzó a la refriega, desenvainando su espada, dejando volar su propia sangre como un estandarte al que los demás pudieran unirse. Impresionante. La exhibición le valió a Santa de la Espada el elogio del rey no muerto, aunque parecía significar impresionante para un bárbaro salvaje. Santa de la Espada chasqueó la lengua, sin importarle que no fuera muy femenino. No estaba feliz de que su oponente todavía tuviera medios para burlarse. Se suponía que debía estar gritando de terror, preso del miedo de saber que su cabeza estaba a punto de ser cortada, cualquier cosa menos era un fracaso. «Estoy bien para irme ahora», gritó Heroína, recuperando el equilibrio. «Da un paso atrás por mí». «¿Quieres?» «Todavía no he terminado contigo», gritó Santa de la Espada, pero Hiro la miró y asintió, luego dio un paso decisivo hacia adelante. No había distancia para cerrar. Un solo paso fue suficiente. Pero cuando dio ese único paso, un hechizo fulminante la asaltó. «Marchítate donde estás parado». Desgastado en el desierto, sediento de lluvia, quemado por el sol. Mors, adversus, anima. Muerte, vuelve a la vida. El ataque del rey fue rechazado por otro. Hechizo detrás de ella, no tenía nada que temer. Pequeña. El rey no muerto gesticuló ampliamente con su mano izquierda, la que no sostenía su bastón, luego señaló a la chica que se acercaba. Una espada es la carta de triunfo y un bastón oscuro, cuando 8 se divide en 2, la que queda es la mano de la parca. Fue un encantamiento de muerte instantánea, una mano terrible se acercó para apretar el corazón de Heroína, pero Santa de la Espada, brillando, lo rompió. Sin embargo, esto aún proporcionó la apertura que el rey no muerto había estado buscando. Escucha sus palabras de verdadero poder. Magna, Meinas, Facio. Forma una mano mágica. HRRNNGHH. Un campo de fuerza invisible formó un puño furioso, estrellándose contra Heroína, y la joven no pudo contener un grito. Ella luchó. Pateó con su única pierna libre, apretando los dientes, tratando de resistir con todas sus fuerzas. Sus huesos crujieron. Sus articulaciones gritaron. Le costaba respirar y sintió que algo amargo se abría paso hasta su boca. Ag. Duele. También había sido alcanzada por un rayo y quemada por las llamas, y la petrificación de hace unos momentos, pero ahora estaba asustada. Pero, aterrador y doloroso, eso es todo. Pateó el aire, forzó la fuerza a sus brazos y con gran esfuerzo se aferró a su espada sagrada, siguió luchando. Por eso todavía estaba allí, porque el hechizo de savia llegó justo a tiempo, justo cuando sintió que los órganos internos de Heroína podrían estar aplastados. Arma, fugio, amitimus. Arma, huye y piérdete. Si una mano puede sostener, también puede resbalar, por lo que manosear siempre iba a tener efecto. Heroína cayó por el espacio como una muñeca rota, pero logró ponerse de pie y aterrizar de pie. Forzó fuerza en sus temblorosas piernas, levantándose y tratando de recuperar la compostura en su rostro manchado de mocos. «Pensé que iba a morir», dijo. «Bueno, todavía no lo has hecho», respondió Savia, limpiándose la sangre que goteaba de su boca, consecuencia de la sobreinvocación. «Llegué justo a tiempo». Heroína de alguna manera logró sonreír. Sabía que debería haber sido la que se enfrentara al ejército de enemigos antes. «J.E. No me hubiera importado si hubiera sido un poco más rápida».
Se secó las lágrimas de los ojos, una respuesta biológica, luego agarró mejor su espada encantada antes de lanzarse una vez más a la sombra. Mientras tanto, Santa de la Espada mantuvo sola la línea del frente. Con la fuerza de un gigante tormenta, era lo suficientemente poderosa como para enfrentarse a cualquier mago, sin importar lo temible que fuera. Estaba sangrando por todas partes, una visión lamentable, pero ¿y qué? La sangre era solo una señal de que todavía estabas vivo. Había perdido un poco de su cabello largo, su orgullo y alegría, pero estaba a salvo. Los elfos dicen que robar incluso un solo mechón de cabello de una doncella, o hacer un solo rasguño en su piel inmaculada, se paga con la vida, reflexionó internamente. Ya veo. Pensé que lo estabais haciendo sorprendentemente bien, se os ha otorgado una fuerza tremenda. El rey no muerto se rió entre dientes. Giró su bastón hacia la Santa de la Espada que se aproximaba, no. Heroína también estaba de pie y cargando hacia adelante, y Sabia había logrado controlar su respiración y había levantado su propio bastón. El nigromante se estaba enfrentando a los tres. Magna, rémora, restringitur. El fin de la magia. Una ola helada atacó a las jóvenes. Era casi posible verlo llegar a sus cuerpos, eliminando los diversos poderes que se les habían otorgado. La fuerza del gigante, todas las diversas resistencias mágicas, la velocidad del viento, el filo de las espadas, todo. Contrahechizo, un hechizo que canceló todas las demás magias, una jugada decisiva en una batalla entre magos. Tu trabajo fue débil, oh Sabia, dijo el nigromante. Pero Sabia no dijo nada, ella no mordió el anzuelo. O tal vez no pudo decir nada. Quizás era todo lo que podía hacer para aferrarse a su bastón ahora. Santa de la Espada respondió en su lugar. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿HRK? Su espada se hundió en el pecho del nigromante como si dijera que todo esto era una tontería. El rey no muerto inmediatamente sacó una hoja de fuerza de su varita, cortando a Santa de la Espada una y otra vez. No era un maestro espadachín, pero dejó que su fuerza física como no muerto de alto nivel sustituyera la habilidad. Santa de la Espada estaba cubierta de heridas, ya debería haber estado en peligro de muerte, pero arrastró los pies, se movió entre los golpes de su oponente, esquivando uno y luego otro por un pelo. Eso fue todo lo que hizo y, sin embargo, fue fundamental. Cambió su ángulo para conseguir un mejor objetivo. Arrastró los pies. Cambió su ángulo. Arrastró los pies. Fueron solo el más leve de los movimientos, pero fueron suficientes para prevenir los ataques del nigromante. Jeje. Rió Santa de la Espada, y se movió como agua corriente, primero a la derecha, luego a la izquierda, cortando, apuñalando. El rey no muerto abrió los ojos asombrado ante esta exhibición de danza macabra. La mujer agarraba una katana en su mano. Algo perfectamente ordinario, al menos en lo que respecta a las espadas del este. Esa fue su única característica distintiva. La más mínima de las grietas y astillas eran visibles en el metal de la hoja, pero por lo demás, no tenía nada de especial, solo una espada de acero. No me importa mucho qué armas se supone que son mejores que otras, dijo Santa de la Espada con una sonrisa, casi sonaba como si fuera a sacar la lengua como una niña. Si el que una vez había usado tal espada en el calabozo de los muertos hubiera podido escucharla, ¿se habría reído? No sabía si era una espada legendaria y famosa, y no le importaba. Su creencia, su fe, podría resumirse en unas pocas palabras: una espada que no se rompe, que no se dobla, es una buena espada. Y es por eso que voy a ganar. Maldita. Sin embargo, incluso cuando el rey no muerto escupió las palabras, la luz del sol comenzó a asomarse a la oscuridad de esta cámara profunda. Era heroína, su armadura reluciente estaba manchada de suciedad, sus pasos eran inestables, pero aún así levantó la espada en alto. El golpe de Santa de la Espada había sido lo suficientemente poderoso como para destruir el fantasma que movía el cadáver. Los muertos vivientes podridos que quedaban nunca podrían escapar. En cambio, miró con odio a la brizna de luz solar. Malditos peones de los dioses. Estás tratando de decir que perdiste porque no había nadie que te controlara. ¿Crees que habrías ganado si lo hubiera? El nigromante podría desear que fuera así, pero solo estaba siendo un doloroso perdedor. Y eso lo hacía parecer patético. Heroína agarró su espada con ambas manos. No parecía poder reunir la fuerza. Apretó los dientes y volvió a intentarlo. Fue entonces cuando sonó la voz de la diosa de la batalla.
El hechizo en el que Sabia se había estado concentrando todo este tiempo, tejiendo silenciosamente con la máxima concentración, finalmente se completó. Enoya. Aieu. Aurora. Sabiduría. Fuego. Amanece. La fuerza volvió al cuerpo devastado de Heroína. Ella pelearía de nuevo. Podría levantar su espada de nuevo. El dolor y el miedo aún permanecían, pero esto fue suficiente para continuar. Incluso te encontrarás con la destrucción algún día. Deja que te veneren, deja que te adoren, al final. Volverás al polvo. Supongo. Heroína tenía la fuerza para reír ahora. ¿Por qué no? Todos decían lo mismo, más o menos. Como si todo lo hubieran acordado de antemano. Pero no ahora. Si fuera derrotada ahora, el mundo se hundiría en la oscuridad. ¿Cómo podría enfrentarse a quienes la habían ayudado? Allí estaban los soldados y los otros aventureros, sus familias y mucha gente que no tenía nada que ver con nada de esto, sin mencionar a sus amigas y ella. Por eso el rey no muerto y los de su calaña dijeron las mismas cosas, porque no conocían a ninguna de esas personas. Por eso podían hablar tan tranquilamente de destruir el mundo, de matar gente, incluso pensar que era lo correcto. ¿Creéis que nadie vendría a salvar el mundo si esa persona no estuviera siendo controlada por los dioses? Si el nigromante realmente se sentía así, entonces no había nada que pudiera decir para convencerlo de lo contrario. Y en ese caso, solo hay una cosa que debo decir, una cosa que debo hacer, en nombre de todos. Justo antes de soltar un golpe para convocar el amanecer, exclamó. Toma esto, demonio. Fue como si el sol hubiera explotado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.